¿Cómo se lee a Hegel? Hoy hablaremos de las lecturas de Hegel y concretamente de la lectura del filósofo alemán que hace Alexandre Kojève en la tradición filosófica. Porque efectivamente, ¿qué significa leer a Hegel? Interpretarlo fielmente o en cambio actualizar su pensamiento para el presente, como hizo Kojève. En este episodio, en este vídeo, exploraremos cómo la lectura de Alexandre Kojève se distancia de otras interpretaciones canónicas de Hegel. Su enfoque no es, lo hemos dicho en otros vídeos, filológico, no es sistemático al modo alemán, es una lectura existencial, es una lectura política y es una lectura filosófica, una lectura en definitiva que transforma la filosofía en un acontecimiento, que no dijo en un acontecimiento cultural. Bien, exploremos ahora la tradición alemana, sistema y ciencia. Las lecturas más clásicas de Hegel en Alemania, por ejemplo, las de los filósofos Karl Rosenkranz, Bruno Bauer o más tarde también de Dilthey o de Gadamer, han tendido a enfocar a Hegel como un pensador del sistema, la idea de la ciencia de la lógica como núcleo de su obra, un autor epistemológico y metafísico, preocupado por el concepto, por la verdad y por la totalidad del saber, y un pensador que culmina también la tradición idealista alemana, de Kant a Fichte y Schelling. Estas interpretaciones dan centralidad a la lógica, al saber absoluto y a la arquitectura del pensamiento. Kojève, en cambio, no parte del sistema, sino de la experiencia de la conciencia. La lectura de Kojève, su lectura no es filosófica en sentido estricto, sino antropológica, histórica, existencial y política. Analicemos ahora cuál es la lectura francesa de Hegel, el Hegel de la historia y de la subjetividad. Kojève inaugura en Francia una forma distinta o muy distinta, digamos, de leer a Hegel, que tendrá un hondo calado en la tradición de las letras francesas, la tradición del pensamiento francés, a través de la fenomenología del espíritu de Hegel, obra de 1807, y no, por lo tanto, de la enciclopedia de la ciencia, de la enciclopedia o de la ciencia de la lógica, quiero decir. Poniendo el acento en la lucha, en el deseo, en la muerte, el reconocimiento y en la historia como proceso dialéctico. En propias palabras de Kojève, pronunciadas en su lección del 21 de enero de 1935, en esos famosos seminarios de la Escuela de Estudios Prácticos Avanzados de París, la dialéctica no es una lógica de conceptos, sino una lógica de vidas humanas, una lógica de luchas reales. Cerramos el entrecomillado. Este enfoque influyó en la lectura de Hegel como filósofo de la historia y de la acción, no solo del concepto. Y eso hizo que autores como Jean-Paul Sartre, como Maurice Merleau-Ponty o como Jean Hippolyte se aproximaran a Hegel desde la subjetividad, desde el deseo, desde el inconsciente o desde el cuerpo. Bien, analicemos brevemente a Kojève, por lo tanto, frente a Hippolyte, frente a Karl Jaspers, frente a George Lukács, etc. Veamos algunas comparaciones clave. Hippolyte. John Hippolyte también leyó la fenomenología del espíritu de Hegel en Francia, pero su lectura fue más sistemática y más académica. Para Hippolyte el ideal es hacer inteligible el sistema hegeliano en su conjunto. Esa era su preocupación. Vemos, por lo tanto, más académica, ¿no? Para Kojève, en cambio, el objetivo es pensar nuestra existencia histórica a través de Hegel. Karl Jaspers, brevemente, en Alemania Jaspers propuso una lectura existencial de Hegel, pero sin romper con la metafísica hegeliana. Kojève rompe, en cambio, más radicalmente y transforma a Hegel en un pensador, podríamos decir, del presente. George Lukács, en Historia y Conciencia de Clase, Lukács también lee a Hegel desde el marxismo, pero donde George Lukács ve reificación, Kojève ve lucha por el reconocimiento. Bien, en suma, lo que distingue profundamente a Kojève es esto. Lee a Hegel como si hablara directamente del siglo XX, lo trae al presente, hace del pensamiento una praxis, es decir, una forma de estar en el mundo. No quiere simplemente explicar a Hegel, sino vivirlo, actualizarlo, podríamos decir, hacerlo carne. Tomemos otra cita literal, otra cita textual de Kojève. El hombre es historia, leer a Hegel, dirá el filósofo ruso, es asumir esa historia como proyecto y como destino. Para los que estéis interesados en profundizar un poquito más sobre Kojève, saber más cosas sobre la vida de este sabio, tenéis
un vídeo que he grabado recientemente, lo podéis mirar a los que me seguís en Portal de Filosofía en YouTube. Os animo, amigos, a suscribiros. Una acción completamente gratuita, no os va a costar nada. A mí siempre digo lo mismo, me animáis también, me ayudáis como creador digital. Vamos sumando suscriptores a esta pequeña nave, pequeña todavía, pero creo que formada por fieles y leales tripulantes. Y bien, y os diré, como os diré también siempre al final de los vídeos, darle like si os gusta y activar la campanita de novedades para que os tenga informados YouTube de todos los vídeos que se van colgando. Bien, decíamos que Kojève entiende la lectura como acto filosófico, es lo que le distingue profundamente, ¿no? Leer a Hegel como si hablara directamente del siglo XX, como he dicho, hacer del pensamiento una praxis, una forma de estar en el mundo y también no querer simplemente explicar a Hegel, sino vivirlo, actualizarlo y hacerlo en carne. Bien, es posible, en suma, una lectura objetiva de un filósofo, o bien toda lectura es ya una interpretación desde nuestro tiempo. Cabía hacerse esta pregunta. Kojève no pretende en ningún caso neutralidad, al contrario, Kojève se involucra, Kojève se arriesga, interpreta desde su época, desde el drama político, histórico y personal del siglo XX. Tenéis también un vídeo sobre el contexto histórico-político en que se hicieron estos seminarios legendarios de Kojève en la Escuela de Estudios Prácticos Avanzados de París, años 1933-1939, una Europa asolada por los fantasmas del fascismo y del comunismo. Y quizá por todos estos motivos la lectura de Kojève, su lectura, ha dejado una huella tan profunda, porque no nos enseña qué pensar, sino también cómo pensar filosóficamente, cómo pensar desde la vida misma. Bien, son ya unos cuantos vídeos que vamos sumando a estas lecturas y bueno, voy a grabar todavía un par de vídeos más como mínimo. Vamos a estudiar, por ejemplo, en el próximo vídeo cómo eran las lecciones, cómo eran esos famosos seminarios de Alexandre Kojève en París, cómo eran por dentro, esa cátedra que le dio de Alexandre Koyré. Y bien, vamos a desgranarlo como si fuéramos un alumno más de esa clase. Luego vendrán también, van a venir otros vídeos también y luego ya quizá entraremos en todos esos seminarios a desmenuzarlos por dentro un poco, cómo fueron esos seminarios a partir del libro de Kojève. Bien, tengo aquí el libro para los que no habéis seguido desde el principio estas clases. El libro que estamos siguiendo como referencia es este. Es un libro que en mi caso yo compré por Amazon, pero lo podéis encontrar en la Casa del Libro o en otros portales, en otras plataformas. Es una edición maravillosa de Trota a partir de todos los apuntes, las notas que recogió Raymond Queneau, que como sabéis fue uno de los alumnos de estas clases, de estos seminarios de Kojève. En fin, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por hacerme compañía.